Estamos de regreso a las 8:45 y en este segmento vamos a conversar con Egor Espinosa, quien es el gerente de país de Manpower, sobre la encuesta trimestral que recién presentaron. Una encuesta que entiendo el por qué quiere buscar dentro de los negativos, que no son dentro de los números que no son alentadores. Egor busca ser optimista en el sentido de que, bueno, no van a crear nuevos empleos la mayoría, pero al menos no van a despedir la mayoría de gente. Sin embargo, entiendo, Egor, que sí hay dentro del grupo de más de 600 empresas que ustedes encuestaron un porcentaje importante de personas que ya se van a ver en la necesidad de despedir personal. Pero bueno, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Egor, a ver, compartir con nosotros los datos más importantes de esta encuesta en lo que respecta al tema del empleo en Guatemala. Bueno, buenas noches, Marta Yolanda, Jorge. De nuevo, pues presentando la encuesta de expectativas de empleo que realiza Manpower Group en más de 42 países y territorios. En esta ocasión, como tú lo has dicho, tenemos una tendencia neta que para nosotros es positiva comparado con otros trimestres y otros años, por ejemplo desde el 2008, 2009, que comenzó esta encuesta en el país. Tenemos una tendencia neta del empleo, de cual está en 9%, comparándola con el segundo trimestre de este año, estamos 2 puntos porcentuales por debajo. Esto quiere decir de que analizar un poco la encuesta o los porcentajes, vemos de que el 71% busca de los 620 de las 620 empresas encuestadas en los diferentes giros organizacionales, vemos de que ese 71% va a mantener las planillas laborales, ¿no? Pero no va a contratar nuevo personal. Vemos de que va a haber un 19% que va a aumentar sus planillas laborales y un 10% que pretende en algún momento disminuir sus planillas laborales. De ahí es donde sale el número a veces del 9%, ¿verdad? Por lo la diferencia general, entre los que van a contratar versus los que van a despedir. Es correcto, Jorge. ¿Cómo se obtiene la tendencia neta del empleo? Nosotros tomamos la disminución y lo analizamos para tomar qué es lo que está afectando el país, pero la tendencia neta en sí sale del aumento de posibilidades de empleo que están generando estas 620 empresas en diferentes giros organizacionales y regiones del país, y aquellos que mantienen la planilla o las planillas laborales en Guatemala. De allí vemos que hay un 19%, menos un 19%, teniendo un 9% prácticamente de la tendencia neta. Pero también hablamos de una tendencia neta con ajuste estacional, la cual se encuentra en un 11%. Cuando hablamos de ajuste estacional, hablamos prácticamente de las posibilidades que tienen aquellos empresarios de poder, de acuerdo al mes, contratar personal temporal, que no necesariamente se van a quedar en una planilla laboral de manera indefinida, pero que sí, por ejemplo, ahora viene el bono 14 y por lo general las producciones en las empresas aumenta, y ahí podríamos hablar un poco de que hay un 19% de aumento en las diferentes regiones del país. Entre esas encontramos la parte norte, la parte sur como positivas en lo que respecta inclusive la parte centro del país, en lo que los empresarios hablan, o de acuerdo a la encuesta que respondieron, que se basa en una sola pregunta de si es que prevén aumento, disminución o mantener las planillas laborales en sus organizaciones. Sin embargo, Egor, a ver, pongamos las cosas en contexto y no falsemos la realidad. Es una buena noticia para aquellos que están en ese 71% aproximadamente de empresas que no van a despedir gente. Pues sin duda es cierta tranquilidad decir no me voy a quedar sin trabajo, pero el problema que tenemos en Guatemala es que todas las semanas hay jóvenes que pasan ya a formar parte de la fuerza de trabajo del país o de la población económicamente activa, y con apenas un 19% de las empresas con posibilidades de crear empleos, que tampoco se sabe cuántos empleos son, eso es muy poco en relación
a la demanda de trabajo que hay en nuestro país. Eso es lo que yo veo, uno quisiera que fuera al revés, que es ese 71% que está ampliando su planilla, pero resulta que es apenas el 19% quienes piensan tal vez contratar a alguien. Bueno, dentro de los giros organizacionales nosotros destacamos la manufactura como uno de los giros que va a emplear más personal, aumentando un 8% comparado con el trimestre anterior. Vemos también transporte y comunicaciones. ¿Esto a qué se debe? Primero a la inversión. Se han generado nuevas empresas que vienen de Sudamérica, de México, igualmente empresas de Centroamérica que están buscando incursionar en Guatemala y viendo la posibilidad de incursionar con nuevos productos o servicios, y entre esos está la manufactura, está el transporte y comunicación y construcción, y eso lo hemos venido viendo y eso está generando de alguna u otra manera posibilidades de empleo. Cuando hablamos de la realidad del país, hablamos también de esa necesidad de los empresarios de poder encontrar el talento dentro de lo que respecta a personas con competencias técnicas. Si tenemos la oportunidad se habla en la encuesta de expectativas de empleo, se habla de la posibilidad de poder contratar personal en manufactura, hablamos también de las posibilidades de aquellas personas operativas, que de alguna u otra manera se requieren personas técnicas con capacidades para desempeñar cualquier función en manejo de maquinaria y demás. Ya que estás hablando, de hecho, el estudio se llama de tendencias, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención la tendencia, sí, de las tendencias en este caso, y es de cómo ha venido en los últimos trimestres. Entiendo que el estudio, la encuesta que hacen ustedes es viendo a futuro en el sentido de cómo ven en el siguiente trimestre. O sea que la de ahorita corresponde a cómo lo ven para el tercer trimestre. Para el tercer trimestre. Y tomando en cuenta la encuesta que salió para el primer trimestre, para el segundo trimestre y ahora para el tercer trimestre, la tendencia ha ido a la baja, o sea, empezó en 15, luego 13, en 13 y luego en 11, o sea, la tendencia no va para mejor. Bueno, nosotros analizamos de acuerdo al contexto del país y vemos una realidad, y es que lo que inició en un 15% como una tendencia neta en el primer trimestre de este año, de alguna u otra manera fue por las nuevas oportunidades de empleo que se están surgiendo al comienzo de año. Cuando encontramos un 71% que se va a mantener en las planillas laborales en el país, eso habla de la posibilidad de que ahorita ya están terminando algunos proyectos que iniciaron en el primer trimestre. La preocupación podría ser, o la pregunta podría ser, ¿qué va a pasar si va en esa disminución y si ya ahorita van a terminar completamente los proyectos de inversión en el país, hablando de la construcción, de la manufactura, de la producción de ciertos productos y demás, de acuerdo a los giros, y esto cómo ha venido afectando? Una de las cosas que ha venido afectando también es la parte agrícola, ¿sí? Que como vemos, La Roya hizo parte de una situación negativa en el país, y eso generó una gran cantidad de personas sin poder emplearse. Entonces vemos de que no solamente son factores netamente de inversión, sino también de algunas situaciones que se presentan estacionalmente en el país. Entiendo que en los últimos 5 informes ha sido la más baja de todas las encuestas. Es correcto, ha sido la más baja. Nosotros consideramos que se debe mucho a un tema que si los llevamos y lo relacionamos con otros temas que están ocurriendo en el país, hablamos de un tema de la economía informal. Entonces, cuando hablamos de la economía informal, puede ser que muchas personas están en la búsqueda de esa economía informal en vez de la economía de hacer parte de una dependencia laboral. Entonces, y si hacemos un análisis, encontramos que en Guatemala existe más personas en esa economía informal. Es una preocupación poder pensar de que se están generando nuevas empresas, hablo de las pymes, o personas con una gran calidad de emprendimiento que están generando posibilidades de autoempleo. Pero igual hay otras tendencias de generar home office por empresas extranjeras que están generando esta modalidad en el país. Si eso es positivo o negativo para la economía del país, pues se puede establecer que sí, pero igual buscamos la oportunidad de que el ojo del inversionista en otros países esté puesto en Guatemala para que estas personas que de alguna u otra manera hacen parte de esas necesidades, de esas capacidades técnicas y medianas en temas que van a una universidad, quieren un título, una maestría, pues puedan emplearse y desarrollarse como profesionales, ¿no?
Hay un dato interesante, Egor, y lo quiero mencionar, y es que las 620, ¿cuántas? 620. 620 empresas que ustedes encuestaron son empresas que pertenecen al llamado sector formal. Es correcto. Y en nuestro país se calcula que la economía informal o la población económicamente activa que vive dentro de la economía informal es muy probable que esté llegando alrededor del 80%. Lo que nos está mostrando esta tendencia a la baja en las encuestas que ustedes hacen en la economía formal es que muchas cosas que ya parece ser el presidente se está dando cuenta de errores que ellos han cometido han afectado precisamente a aquellos que representan la principal fuente hasta de ingresos fiscales, porque lo que nos está mostrando es que la encuesta que ustedes hicieron, que aquellas empresas que tratan de cumplir con todos los reglamentos fiscales de nuestro país, pues la mayoría, el 71%, está tratando de mantenerse, pero crecer es casi nada. Yo creo que se debe mucho, muchas empresas demandan experiencia dentro de las personas profesionales, hablo de personas técnicas, tecnólogos profesionales para desempeñar ciertos cargos. Muchos de ellos encuentran la posibilidad de emplearse de manera con un contrato indefinido dentro de una organización. Siempre me he hecho una pregunta, y es la posibilidad de pronto del gobierno de establecer un contrato por horas, porque eso aumentaría la posibilidad de las personas poder incursionar en empleos temporales y aumentar en este caso la posibilidad de aportar al Instituto de Seguridad Social lo que corresponde, y esto ayudaría un poco a disminuir ese porcentaje de economía informal que tiene el país. Eso está en el Congreso desde hace ya bastante tiempo, ya esa años. propuesta de liberalizar al empleado y al empleador para decidir el tiempo que van a trabajar. Y lo que es más, es hasta una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, y ni así la han aprobado en el Congreso. Por la posición de los sindicatos en nuestro país. Bueno, yo creo que eso es una de las medidas más importantes. Guatemala tiene muchos talentos en cuanto en las organizaciones. Los guatemaltecos hay muchos que son innovadores y han podido crear nuevas posibilidades de empleo. Algunos tienen la posibilidad de crear nuevas medidas, pero yo creo que es un trabajo de muchas instituciones, las cuales deben de involucrarse para poder aumentar este porcentaje de economía formal en el país. Es un tema hablemoslo de Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del presidente, de los diputados, de la iniciativa privada y entre otras, igual de la iniciativa pública, para poder establecer mecanismos para ayudar un poco a esto, ¿no? Se habla de empleo y de una encuesta que es positiva para el país, pero buscamos de que cada día aumente más, ¿no? Si vemos cómo está el panorama global, vemos a un Japón con un porcentaje altísimo en su tendencia neta, vemos a un Brasil, pero también analizando un poco cómo se encuentran ellos en cuanto a las personas tecnificadas para cumplir con ciertos cargos que establecen esas organizaciones que requieren de ese talento, pues vemos que la escasez de talento también en ellos aumenta, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera vemos prácticamente ello, Egor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la nota de opinión de Estuardo Zapeta.